Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Génesis de los juicios a las juntas militares argentinas. Capítulo 9. Los juicios se harán sí o sí. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y esta es una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre las diferentes alternativas que posibilitarán el histórico juicio a las juntas militares. Y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. En el capítulo anterior escuchamos las sentidas palabras de Ernesto Sábato y del presidente Raúl Alfonsín en el acto de entrega del Nunca Más, el categórico informe producido por la CONADEP. En nombre del pueblo argentino, quiero expresarle el agradecimiento de todos. Pero volvamos a los principios del año 1984, cuando se estaban definiendo las cuestiones legales. El decreto número 158/83 de enjuiciamiento a las tres primeras juntas fundamentaba que para respetar la llamada garantía del juez natural, el enjuiciamiento se iniciaría ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como órgano competente para intervenir según el Código de Justicia Militar. La jurisdicción militar impuesta para el pasado por el principio del juez natural solo es aceptable si se prevé al mismo tiempo un recurso de apelación amplio que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora. León Arslanian, uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones de la capital federal, confirma este hecho. El presidente Alfonsín firma como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el decreto que obliga al Consejo Supremo a iniciar el juicio a las juntas. Alfonsín manda los proyectos. Otro de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, Ricardo Gil Lavedra, nos explica la estrategia del gobierno para cambiar este estado de cosas. Incluían la nulidad de la autoamnistía y la modificación del Código de Justicia Militar, estableciendo que para el futuro los delitos comunes cometidos por militares en actos de servicio fueran juzgados por los tribunales civiles. Pero para el periodo anterior a 1983, mantenían la competencia del Consejo Supremo, con un recurso de apelación a la Cámara Federal. De esa manera se salvaguardaba la garantía del juez natural. Este recurso de apelación a la Cámara Federal constituía el núcleo de la nueva política de justicia del gobierno. Fue resistido por los militares y por algunos legisladores también, según recuerda Ricardo Gil Lavedra y Carlos Arslanian. La Cámara Federal porteña en ese momento era un tribunal muy relevante, precisamente porque iba a controlar los juicios a los militares. En 1984, esa Cámara se ocupaba de todos los delitos federales que ocurrían en el territorio de la capital federal, lo cual involucraba a todos los funcionarios del gobierno nacional. Tenía mucha importancia. Los casos más delicados, los más serios, pasaban por la justicia federal de la capital. Los defensores de los militares alegaron que estaban fuera de sus jueces naturales. Esa fue su primera defensa. Nosotros dijimos que de ninguna manera no se los había sustraído del ámbito de la justicia militar, sino que, en todo caso, el hecho que estuviese, por un lado, la jurisdicción militar garantizada y el hecho de que no funcionase, era nada más por culpa de sus propios jueces militares. A pedido de Carlos Nino y del Ministerio de Defensa, José Horacio Jaunarena, se le solicitó a los integrantes de la Cámara Federal que se reunieran con los del Consejo Supremo Militar en un almuerzo de camaradería entre pares. Los jueces militares le contaron a sus colegas que le llegaban sobres con plumas blancas, un símbolo de cobardía en el universo simbólico militar. Era un claro mensaje para que no traicionaran a sus colegas.
En este denso ambiente, el 28 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absolvió a las juntas militares. Consideró que los actos de represión cometidos eran inobjetablemente legítimos. Ante esto, la Cámara Federal, como Tribunal de Apelaciones, contestó de inmediato. El juez León Arslanian recordó el momento. No es que el Tribunal Militar haya renunciado, es que nosotros le dimos 6 meses y a los 6 meses le pedimos un informe de cómo estaban las cosas. Vimos que en vez de estar investigando y recogiendo la prueba útil para acreditar las matanzas, las atrocidades, los militares estaban juntando todos los antecedentes ideológicos de las víctimas. Se habían puesto a investigar a las víctimas y a copiar información sobre la ideología de los tipos. Les dijimos, por este camino no pueden ir. Les dimos un mes más y cuando vimos que persistían, les pedimos la causa y dijimos, basta, ustedes no intervienen más, nos abocamos nosotros. Ahora que la Cámara Federal de Apelaciones tomaba el juicio en sus manos, otro hecho judicial se sumó a los sucesos de aquel año. En la tanda de decretos con que comenzó el gobierno de Raúl Alfonsín estaba incluido el 157/83, que ordenaba iniciar juicio contra los jerarcas de las organizaciones terroristas. Martin Farrell, uno de los filósofos, tenía claro cuáles eran las consecuencias y limitaciones de los decretos. El decreto número 157 individualizaba quiénes eran los jefes guerrilleros que debían ser sometidos a proceso. No buscaba el enjuiciamiento de cualquier montonero o de cualquier simpatizante de ese grupo, por el mismo motivo por el cual no se podía pretender el juzgamiento de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Jaime Malamud Gotti ajusta un poco más la definición. Acá hubo civiles involucrados en la violencia, de modo que vamos a accionar también en contra de algunos jefes guerrilleros o montoneros. Teníamos que causar un impacto, pero no lo suficientemente grande como para equiparar los militares a Firmenich. Firmenich me gusta menos, casi, que cualquiera de los militares. Pero de cualquier manera es un particular que se estaba arriesgando. Si lo agarraban, lo mataban o le metían preso. Los generales y los militares de mayor rango, en cambio, no corrían el mismo riesgo, actuaban protegidos por todo el aparato estatal, desde la policía, la gendarmería, hasta el ejército. El 13 de febrero de 1984 detuvieron a Mario Firmenich, el legendario jefe montonero, cuando se presentó a gestionar un pasaporte con su nombre verdadero en el consulado argentino de Río de Janeiro. Fue extraditado a Buenos Aires el 20 de octubre de 1984, quedó preso e inmediatamente comenzó su juicio. Por otro lado, el 27 de diciembre de 1984, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el pedido de los militares de declarar inconstitucional los decretos de Alfonsín. ¿Qué harían los militares? Los que aún tenían mando de tropas. Jaime Malamud Gotti lo expresa claramente. Yo soy pesimista y miedoso. De entrada tiendo a pensar en los peligros que acechan. Mucho antes de los juicios, un comodoro que era abogado me había dicho, si ustedes siguen pensando en los juicios, no habrá elecciones o no habrá traspaso de poder. Después un edecán de Alfonsín me dijo que en esos juicios iba a caer mucha gente que había hecho lo que tenía que hacer. ¿Pensó que la democracia podía estar en peligro? Sí, Alfonsín, que era un hombre cauto, una vez dijo, mi pesadilla es despertarme un día y encontrarme con militares en mi habitación, decididos a tomar el poder. Finalmente se llegó a 1985. El año cuando se realizaron los históricos juicios a las juntas militares argentinas. Recordemos que fue el primer juicio en el mundo donde autoridades civiles y democráticas juzgaron a los jefes militares que recién habían dejado el usurpado poder del Estado y aún eran apoyados por una gran cantidad de altos oficiales en activo. Incluso algunos integrantes del gobierno del presidente Raúl Alfonsín
dudaban sobre la posibilidad real de que los juicios se pudieran llevar adelante sin arriesgar la continuidad democrática. Así lo expresó Jaime Malamud Gotti. Me tocó también estar y hablar con los militares. Una vez me esperaban en mi casa y me llevaron medio de prepo para discutir el tema de cuánto durarían los juicios y hasta dónde llegarían. Esta charla era con oficiales de la Marina, uno de los cuales era el edecán del presidente, que en un momento me dijo: mira, si yo no fuera el edecán del presidente, en este momento estaría insubordinándome contra él. Y eso fue para mí un gran llamado de atención. Para entender el clima que se vivía en el país, basta una anécdota. El 21 de agosto de 1984, a la salida de un programa de Canal 13 de Buenos Aires, el general Luciano Benjamín Menéndez, el señor de la vida y de la muerte en la provincia de Córdoba, trató de atacar con un puñal de paracaidista a un grupo de personas, desarmadas por supuesto, que le gritaron cobarde y asesino. Por el tema de los juicios, el ambiente militar continuaba caldeándose. Varios explosivos estallaron en la ciudad de Córdoba, donde se estaban investigando los hechos ocurridos en La Perla, uno de los campos de exterminio de la dictadura. Varios oficiales tildaban de rojo a Alfonsín. Para tensar aún más el ambiente hostil, los diarios nacionales publicaban sin filtro alguno opiniones de militares retirados que encuadraban lo que ocurría con sus colegas como una revancha de la subversión, aquella que fuera derrotada por las armas. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar. Lo habitual en la Argentina era que después de cada golpe de Estado se recuperaran las instituciones democráticas y se normalizara la situación hasta el próximo golpe. No se tomaba ninguna medida contra los militares que habían roto la legalidad. Carlos Arslanian, uno de los jueces del juicio, tenía presente aquellos momentos. Más bien cuando empezamos la opinión pública era: está bien, no te metas con esto, demos vuelta a la página. Martín Farrell, otro de los filósofos de Alfonsín, hizo un atinado comentario. La sociedad decididamente no reclamaba hacer los juicios a las Fuerzas Armadas. Más aún, nosotros como asesores de Alfonsín tampoco se lo reclamábamos. No es algo que convenciera a mucha gente, incluso después del triunfo de Alfonsín e incluso después del informe de la CONADEP. El juez Ricardo Gil Lavedra vivió en su trabajo algo similar. Teníamos un sentimiento de gran incertidumbre y de soledad, ¿no? Palpábamos a nuestro alrededor, en tribunales, un gran escepticismo. Los otros jueces nos miraban como bichos raros y a la distancia. Me crucé en un pasillo con un juez amigo, me miró fijo y me dijo: ¿pero en serio van a hacer el juicio ese? Ustedes están locos. Este fue el crítico ambiente en que se organizaron los históricos juicios. Pero estos apasionantes detalles los dejamos para el próximo capítulo de Génesis, el juicio a las juntas militares argentinas. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mi memoria y los apuntes que fui anotando en aquellos días. También recurrí a los testimonios escritos por los jueces que constituyeron el tribunal que juzgó a los militares, Ricardo Gil Lavedra y Carlos León Arslanian, y de los filósofos legistas Carlos Nino, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Consulté los libros escritos por Alejandro Carrió, Seferino Reato, Marina Franco, Marcos Novarro y Pepe Liachev, además a diversos reportajes periodísticos realizados a los protagonistas de esta historia. En algunos tramos de estos capítulos, las voces que recrean los textos escritos fueron creadas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción
Andrés Casal. Dron musical, Andrea Isasti. Realización integral, Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.